si tiene algún familiar, alguien cercano en esta condición, no, es que no se quita con échale ganas, tienes que tener fuerza de voluntad. Mira, si te lo propones, lo puedes dejar de hacer. Mira, si te lo propones, puedes pensar de otra manera. Mira, ponte, entretente, necesitas lo que necesitas es terapia ocupacional. No, mi querida gente, esto es algo que ellos no tienen el control de poder ceder. Necesitan ayuda y tratamiento guiado, necesitan un profesional que pueda ayudarles a verificar de dónde parte y también a educar cómo es que el cerebro les está mandando este tipo de señalizaciones y atender el origen de tal, mi querida Vanessa. O sea, el decir échale ganas es insuficiente, o sea, no está en sus manos. Exacto. Y le genera mucha más culpa, como te digo, a la persona. De hecho, llegan así, más desbastadas, ¿no? Como si no quisieran salir del problema. Yo soy el primer interesado en salir de esto, desde luego. Lo que afecta en sus vidas personales, ¿sabes? O sea, el tener que ocultar el síntoma hacen que caigan en una sintomatología mucho más agravada de depresión y de ansiedad. Al no poder controlarlo y al ser enjuiciados, vivir con base al juicio de la sociedad o de la misma familia, que por ignorancia no pueden empatizar con la problemática, pues hace mucho más complejo pues la situación y el tratamiento, porque ya no nada más tienes que derivarte al síntoma inicial, sino a toda la serie de complicaciones que esto se manifiesta a través de la situación no atendida, ¿vale? Claro, la interferencia en la vida diaria es total en todas las áreas, desde eso familiar, de pareja, a laboral, ¿no? Cuántas pues, han tenido que dejar o incluso hasta perder el trabajo. Muchos casos que escucho lamentándolo mucho también es, he perdido hasta mis amigos, porque bueno, para que no me vean así, para no sentir más ansiedad ante las situaciones, pues les he dado tantas negativas que pues poco a poco fui perdiendo las amistades. Pues claro, voy perdiendo amistades, voy perdiendo a la familia, voy perdiendo el trabajo y sí, interfiere de una forma muy grave en el día a día de la persona y eso hay que tenerlo muy en cuenta. No estamos hablando de algo superficial. Y algo muy necesario también. El TOC tiene múltiples variaciones. No es nada más lo que ven en la televisión de que se laven las manos 1000 veces o el clásico que es usado por las películas de la limpieza, ¿sabes? O sea, puede ser desde lo psicosexual hasta lo social, hasta, o sea, en cualquier forma se puede materializar el TOC. O sea, es tan diverso como el ser humano mismo. O sea, porque tenemos que también quitar los mitos que envuelven a esta enfermedad, ¿no? Porque luego también por eso mismo es tan difícil de identificarlo, mi querida Vane. Completamente. De hecho, ahí es donde, bueno, pues muchas veces, sobre todo los TOC bueno, se definen como TOC puro, ¿no? O incluso de tipo tabú por el contenido de las ideas. Hasta hace nada, relativamente escasos años de aquí, ¿no? De atrás hacia aquí, pues hablamos de TOC también en esos casos, porque si no, era el lavado de manos, lo que yo podía ver, lavado de manos, la comprobación de puertas, y eso, bueno, era entre comillas como más fácil de ver, de identificar, de diagnosticar y de introducirlo dentro de ese cuadro diagnóstico. Pero luego había otras muchas obsesiones que eran puramente mentales y no se sabía o se diagnosticaba como lo que has dicho tú antes, pues, o depresión, o mucha o ansiedad, o generalizada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí es importante que el público sepa que hay esos dos tipos de TOC, ¿no? Los TOC motores o físicos, donde las compulsiones son precisamente pues motoras, donde se incluye el TOC de contaminación con rituales de limpieza, el TOC de comprobación o verificación, TOC de orden y simetría y los TOC puros, donde ahí existe o se caracteriza por la ausencia de compulsiones motoras, pero sí hay muchas mentales, que casi
en las compulsiones mentales da hasta para grabar otro vídeo cristal de todas la variedad que pueda haber. Y ahí se incluyen esos tipos de TOC conocidos como el TOC de amor relacional, el TOC de homosexualidad, el TOC de daño y daño a sí mismo o a otros, el TOC de pedofilia pederastia también. Entonces, bueno, con respecto al contenido de las obsesiones, pueden ser muy diversas y cualquiera, no se ciñan únicamente a aquellos que están etiquetados de alguna manera. Es correcto. Vane, ¿cómo se inicia con el tratamiento del TOC? O sea, ¿cómo es que alguien determina que una persona está padeciendo esto? ¿Cuál es el inicio guía? A ver, para ser concreta con la pregunta, ¿cuál es el camino que debemos de tomar desde el inicio, mi querida Vane? ¿Cuál es el protocolo para no estar deambulando entre especialista y especialista y para que la gente sepa qué camino puede tomar? Vale, sí, pues generalmente, aunque algunos, es verdad, y afortunadamente ahí llegan a la consulta por especialistas derivados, a lo mejor por un psicólogo que sí ha identificado el TOC, pero al no abordarlo o al no saber cómo abordarlo, lo deriva a un especialista. Afortunadamente, de vez en cuando podemos ver eso, o por el propio psiquiatra. Realmente lo más común es casi que la persona, como yo digo, se autodiagnostica y lo identifica por lo que ve, lee en internet. Realmente llegan más por sí mismo que por otros profesionales. Entonces, Okay. bueno, no sé si ahí estamos fallando nosotros. Estamos jodidos, como decimos aquí en México. O sea, llegamos Exacto, por bueno. autodiagnóstico, el camino de la introspección y de la búsqueda desesperada de respuestas. Y es así como nosotros buscamos a los especialistas para poder llegar al núcleo del problema. Una de las dudas que más se me hizo referente ante la publicidad, porque te digo que yo atiendo muchos pacientes con trauma, es los abusos, una vida abusiva, una infancia abusiva, tiene que ver con el trastorno, mi querida Vanessa, porque hay una línea de investigación ahí muy interesante, ¿eh? La mayoría de las personas que han sido abusadas en la infancia, sexual y no sexual, que han vivido infancias adversas, tienen caracterologías de rasgos de TOC. ¿Hay algo que tenga que ver con el tipo de infancia que se tiene? Bueno, generalmente, hablando, claro, luego hablamos de esa comorbilidad, si hacer un diagnóstico diferencial, obviamente, de lo que me estás comentando, si es un TEP, ¿no? De un trastorno extra postraumático, pero no es incompatible, obviamente, con que curse con ciertos rasgos obsesivos. Al final la persona se ha vivido, pues, bueno, más bien que vivido, ha sobrevivido, ¿no? Porque en esos casos la persona lo que hace es sobrevivir y vivir a base de protegerse a causa del miedo de esas situaciones abusivas. Pues claro que es normal que desarrolle pues, ciertos rasgos obsesivos, no es incompatible, ¿no? con lo que es el propio diagnóstico. Ahora, de por sí, si hablamos entre comillas únicamente de TOC, no significa que una persona a lo mejor que sufra de TOC actualmente haya tenido que sufrir ese tipo de infancia. Sí se ha visto a lo mejor pues o pequeñitos o en la adolescencia, personas con cierta vulnerabilidad tanto psicológica como más a la ansiedad. Entonces, si los miedos han estado mucho más intensos, es más probable que en su edad adulta pues nos encontremos bueno, pues estos adultos, ¿no? Con trastorno obsesivo compulsivo, porque luego se mantiene mucho por aprendizaje. En el TOC hay una línea ahí fuerte, ¿no? O sea, teórica, de su inicio, ¿no? Por un condicionamiento pues, clásico y mantenido por el operante, en ese caso. Quiere decir, ¿no? Que va funcionando mucho por asociaciones y mantenimiento de las conductas que ha hecho una persona a lo largo de su vida. Pero no se va a descartar ni mucho menos pues su vulnerabilidad psicológica y también pues aprendizaje de infancia o herencia genética, ¿vale? Que es otro factor que muchas veces nos preguntan, ¿me pueden decir? Claro. Bueno, pues la herencia genética está presente en todo, realmente. Otra cosa es que a lo mejor tenga una importancia tan suprema para la hora de recuperar. Ojo, eso es diferente.
Ok, eso justamente iba a ser mi siguiente como cuestionamiento. Esto parece entrevista, pero es que para este tipo de programas sí tengo que hacer preguntas, porque particularmente no las hago. Dejo pero es que necesito compartir las dudas de los demás. Es decir, Claro. o sea, ¿el TOC es genético o aprendido o es una mezcla de ambas por lógica, ¿no? O sea, hay un fondo ya legítimo del TOC, o sea, ya tenemos una histología de la enfermedad, ya sabemos de dónde parte o no hay una razón certera por la que hay, ¿no? Es como el diabético base desde una connotación de hábito de alimentación y de una detonación diabética, de una carga de secuencia familiar, bla, bla, bla. El TOC, ¿de dónde parte? Parte desde el más alto porcentaje a través de la conducta aprendida. Es una conducta que se ha ido reflejada y se ha ido nutriendo con base al tiempo y la no atención, o se comparten generalidades que pueden detonarte la enfermedad. O sea, ¿quién está más propenso a sufrir de TOC?